Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de perímetros. En este caso vamos a hacer perímetros circulares. Vamos a ver perímetros de formas circulares, como lo dice su título. Entonces, mira, lo primero que tienes que saber tú es cómo calcular perímetros circulares. Pero lo primero que tienes que saber es cómo calcular el perímetro de una circunferencia, es decir, el borde de un círculo. ¿Cómo se calcula ese perímetro? Bueno, ese perímetro simplemente es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio. Y en el caso de un sector circular, simplemente el perímetro viene a ser igual a 2pi por el radio, y en este caso esta sería la fórmula para el caso de que el ángulo esté en grados sexagesimales, ¿no? Entonces sería 2pi radio multiplicado por el ángulo teta, y esto dividido sobre 360 grados. Ojo que esto solo calcula el perímetro de esta parte de aquí. Para calcular el perímetro total del sector circular tendremos que sumar estas dos líneas. Ahora, tenemos dos casos especiales en el caso de perímetros circulares. Te piden calcular, por ejemplo, en algún problema te van a pedir calcular el perímetro de esta forma, ¿no? Perímetros en forma de gusanito. Incluso perímetros en esta forma. Que, bueno, para estos dos casos se maneja una propiedad. El perímetro es igual a pi por d, que viene a ser la distancia desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, y este punto de aquí hasta este punto de aquí. Bueno, el perímetro simplemente es igual a pi por esa distancia d dividido entre 2. Esta propiedad lo vamos a demostrar en uno de los ejercicios. Ahora sí, pasemos a la resolución de ejercicios. Si empezamos con la resolución de preguntas, en este caso nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. El perímetro de la región sombreada simplemente va a ser el contorno de toda la figura, que vendría a ser toda esa parte de ahí, ¿no? Toda esa parte de ahí vendría a ser el perímetro que nos está pidiendo. En simples palabras, nos está pidiendo calcular la longitud de curva de toda esta figura. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro para este caso? Mira, si te das cuenta, yo tengo acá dos semicircunferencias. Tengo acá una semicircunferencia de radio no sé cuánto, y aquí tengo otra semicircunferencia también de radio. Vamos a calcular el radio. Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, esto de aquí viene a ser una semicircunferencia. Entonces, el radio vendría a ser simplemente la mitad del diámetro. El diámetro viene a ser 4, entonces el radio simplemente vendría a ser 2, ¿sí o no? Igual para este caso, el radio simplemente vendría a ser igual a 2. Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro de la figura sombreada? Si tú te das cuenta, tenemos un rectángulo y dos semicircunferencias. Entonces, a mí me conviene calcular el perímetro de las semicircunferencias aparte y el perímetro del rectángulo aparte. De tal forma que vamos a tener, mira, el perímetro. Acá sí te voy a colocar perímetro, voy a poner perímetro C, que simboliza perímetro de las dos circunferencias. Vamos a tener, mira, yo voy a calcular primero el perímetro de esta parte de aquí, más o menos toda esa parte de ahí, toda esa semicircunferencia juntado con esta otra semicircunferencia, que en este caso si lo juntamos simplemente me va a dar una circunferencia. Entonces el perímetro de la fórmula tendríamos que es igual a 2 veces pi por el radio, ¿sí o no? Pero el radio simplemente es 2. Entonces ya tengo mi perímetro. Mi perímetro simplemente vendría a ser 4 veces el valor de pi. Y eso vendría a ser mi perímetro en el caso de esta circunferencia. Ahora me falta calcular el perímetro de esas dos líneas. Simplemente sería la línea, ¿sí o no? Entonces aquí voy a poner perímetro de las líneas, perímetro L. Voy a poner igual, entonces simplemente sería calcular la suma de esta línea más esta otra línea de aquí, de abajo, que simplemente vendría a ser, mira, 8, y esto también vale 8. Entonces simplemente vendría a ser 8 más 8, que eso viene a ser igual a 16. Entonces el perímetro, acá sí vamos a poner perímetro sombreado, vendría a ser igual a 4 veces pi. Acá sí voy a poner 4 veces pi más 16. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. Pero en nuestras alternativas no tenemos esa respuesta. Entonces simplemente factorizamos el factor común 4. Entonces esto vendría a ser igual a 4 veces por pi, y acá simplemente sería más 4, si no más 4. En este caso simplemente vendría a ser unidades, y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave sería, a ver, vamos a buscar 4 veces 4, 4 por pi más 4. La clave vendría a ser la A de avioneta, ¿sí o no? Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular, a ver, voy a remarcarlo, vendría a ser la A, 4 pi más 4. Ahora, en la siguiente pregunta nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. En este caso tenemos una circunferencia, en sí es una circunferencia dentro de un cuadrado. A ver, esta pregunta está más fácil, más fácil, más rápido, al ojo, al ojo. A ver, ¿cómo sería? El perímetro, voy a poner acá el perímetro vendría a ser igual, pero simplemente, mira, podemos hacerlo por partes, porque tenemos dos circunferencias. Si tú te das cuenta, tenemos aquí una media circunferencia, que vendría a ser toda esa parte de ahí,
y aquí tenemos otra media circunferencia, que juntos, si lo juntamos las dos medias circunferencias, vendría a ser simplemente una circunferencia completa, ¿sí o no? Entonces el perímetro, le voy a poner otra vez perímetro C, vendría a ser igual, pero para empezar tendremos que saber el radio. El radio simplemente valdría 2, ¿sí o no? Entonces acá le ponemos radio 2, porque el diámetro es 4, entonces el radio simplemente es entre 2, sería 2. Entonces el perímetro de las dos partes que hice sombreado de color verde simplemente vendría a ser igual a 2 veces pi por el radio. Pero el radio, ¿cuánto es? El radio es 2. Entonces ya tengo por el perímetro. El perímetro viene a ser igual a 4 veces pi. Ya tengo una parte. Ahora, a eso le tengo que sumar el perímetro lineal. El perímetro, que si voy a poner perímetro L, es igual a, vendría a ser las medidas de esta parte de aquí y esta parte de aquí, que vendría a ser, mira, 4 y 4. Entonces esta parte también vale 4, p. Entonces simplemente vendría 4 más 4, vendría a ser igual a 8. Entonces voy a colocar acá el perímetro sombreado. El perímetro sombreado vendría a ser igual a 4 veces pi, que vendría a ser el perímetro de la circunferencia, más 8. Ya está. Y eso vendría a ser nuestra respuesta, pero no tenemos esta clave. Entonces factorizamos el factor común que tiene, que vendría a ser igual a 4 veces por pi, acá sería por pi, más simplemente acá sería 12, ¿o no? Y esto vendría a ser, ojo, unidades. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave sería 4 por pi más 2. ¿Dónde está 4? O que es lo mismo la b, ¿no? 4 por 2 más pi. Es lo mismo. Entonces eso vendría a ser nuestra respuesta. Pasemos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. Si tú te das cuenta, tenemos puras partes de una circunferencia. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro de esta región sombreada? Simplemente, mira, fíjate, yo voy a juntar esta parte de aquí. Si tú te das cuenta, esa parte representa el perímetro de una parte de la región sombreada, ¿sí o no? Si lo junto, ese cuarto de circunferencia con esta parte de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a formar simplemente una media circunferencia, ¿sí o no? Entonces yo voy a poner acá, vamos a poner, a ver, sería perímetro, voy a ponerle perímetro 1 y el perímetro 1 simplemente vendría a ser igual a una media circunferencia. Y esa media circunferencia radio, ¿cuánto tiene? Si tú te das cuenta, su radio viene a ser igual a 4, ¿sí o no? Entonces vendría a ser igual a radio de 4. Y acá sí te voy a colocar perímetro 2. El perímetro 2 va a ser simplemente esta parte de aquí, mira. Fíjate, esta parte de aquí. Vamos a ver, y esta parte de ahí, y conjuntado con esta parte de aquí, que vendría a ser otra semicircunferencia. Ambos harían simplemente una circunferencia. Vamos a colocar más o menos, vendría a ser así, ¿no? Una circunferencia. ¿Su radio cuánto sería? Mira, si todo esto vale 4, todo esto vale 4, entonces su radio simplemente es entre 2. ¿Cuánto sería? Su radio vendría a ser 2. Ya está. Y eso simplemente, eso vendría a ser el perímetro de la región sombreada. En este caso, a ver, vamos a ver aquí, el perímetro de una semicircunferencia simplemente es pi radio al cuadrado. En este caso, como es media, simplemente sería sobre 2. Entonces tendríamos pi, radio que vendría a ser 4. En este caso simplemente sería, a ver, vamos a colocar, espérate un momento, yo estoy calculando el área. Entonces no sería el área, simplemente sería el perímetro que vendría a ser 2 pi radio. Entonces vamos a poner, acá vendría a ser 2 veces pi por el radio. El radio viene a ser igual a 4, entonces sería por 4 y todo esto dividido sobre 2. Y eso vendría a ser igual a 4 veces pi, ¿sí o no? Ya está. Y en este caso el perímetro simplemente vendría a ser 2 pi radio, que vendría a ser 2 veces pi multiplicado por el radio que vendría a ser 2, entonces esto viene a ser igual a 4 veces pi. Entonces ya creo que ya podemos dar la respuesta. El perímetro sombreado vendría a ser igual a 4pi más 4pi, que eso viene a ser igual a 8 veces pi. Y eso vendría a ser tu respuesta. La clave sería la de Dayanita. Ya está. Pasemos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 6 nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. En esta figura también tenemos figuras desconocidas. Entonces lo que vamos a hacer es, acá vamos a formar simplemente, vamos a trazar dos rectas en forma de cruz. A ver, sería más o menos ahí, ¿no? Y ahora creo que tú ya te puedes dar cuenta, mira. Esta parte de aquí, si lo juntamos, esta parte de aquí, lo juntamos con esta otra parte de aquí, ¿qué me daría si lo juntamos los dos? Si lo juntamos los dos simplemente me daría una circunferencia. Entonces vamos a colocar acá perímetro 1 vendría a ser igual a una circunferencia. ¿Su radio cuánto sería? Su radio, mira, vendría a ser este 8, que representaría la distancia de ahí a ahí, ¿sí o no? Este 8, pero dividido entre 2. Entonces su radio vendría a ser igual a 4. Ya está, por acá sí vamos a colocar perímetro 2. El perímetro 2 vendría a ser esta parte de aquí, mira, fíjate. Toda esa parte de ahí más esta parte de ahí. Que vendría a ser lo mismo que el perímetro 1, ¿sí o no? Entonces, como es lo mismo, yo voy a colocar, a ver, voy a colocar aquí simplemente por 2. O sea, 2 veces el perímetro de esa circunferencia. Es lo mismo. Entonces, ya no sería este perímetro 2. Entonces, perímetro 2 lo vamos a colocar a esta parte de aquí. A toda esta parte de aquí, fíjate. Toda esa parte de ahí que estoy sombreando de color verde vendría a representar el perímetro de una circunferencia, ¿sí o no? Todo eso vendría a ser una circunferencia. Y para el caso de este, bueno, para en este caso vendría a ser simplemente el perímetro de esa circunferencia grande. ¿Cuánto es su radio? Su radio vendría a ser simplemente, mira, 8. 8 vendría a ser la distancia del radio. Entonces vamos a ponerle acá 8. Ya tengo una parte. Entonces la otra parte que me falta es el perímetro lineal. Acá sí te voy a colocar.
perímetro lineal. Vamos a poner igual, que vendría a ser la suma de esta parte más esta parte y de esta parte de aquí abajo más esta parte de ahí. Entonces, el perímetro de esta parte de ahí vendría a ser igual. Recordemos que esto vale 8, entonces 8 más 8 que vendría a ser 16 y eso también vale 8. 8 más 8, 16. 16 más 16 vendría a ser 32. Ya está. Calculamos el perímetro de esta parte de aquí. Sería 2 veces el perímetro de la circunferencia, que vendría a ser 2 veces pi por el radio, que es 4. Entonces esto es igual a 4, vendría a ser 8 pi, por 2 vendría a ser 16 pi. Ya tenemos el perímetro de esa parte, que vendría a ser 16 pi. Y aquí de igual forma el perímetro vendría a ser igual a 2 veces pi por el radio, que vendría a ser 8. Entonces el perímetro vendría a ser igual a 16 pi también, ¿no? 16 pi. Ya está. Entonces el perímetro sombreado simplemente vendría a ser la suma de todas esas partes de ahí. 16 pi más 16 pi vendría a ser 32 pi, 32 pi. Y sumado con el perímetro lineal que vendría a ser también más 32. Lo que podemos hacer es factorizar. O si no, simplemente vendría a ser, a ver, 32 pi. Sí, podemos factorizar 32. Entonces simplemente factorizamos 32 y aquí tendríamos pi más 1. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave sería pi 32 por pi más 1, vendría a ser la E de enano. Pasemos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. Mira, fíjate, el perímetro de la región sombreada, en este caso ya es al toque, al ojo, mira, al ojo, al ojo. Fíjate, si yo junto esta parte de aquí, mira, piensa esta parte de aquí, vendría a ser una parte del perímetro de la figura sombreada, ¿sí o no? Si yo junto, ahora, si tú te das cuenta, esta parte de aquí vendría a ser igual a toda esta parte de aquí, ¿sí o no? Son iguales, son semejantes. Entonces simplemente lo junto esa parte de ahí con esta parte de aquí. Entonces ambos juntados me haría una media circunferencia, de igual forma de este lado. Si yo junto esta parte de aquí con esta otra parte de aquí, simplemente me haría una circunferencia, una media circunferencia. Y si yo junto las dos semicircunferencias, entonces el perímetro simplemente vendría a ser igual a una circunferencia de radio ¿cuánto? ¿Su radio cuánto sería? Su radio vendría a ser 4, ¿sí o no? Pero fíjate, a este perímetro sombreado tenemos que sumarle estas dos partes de aquí. Mira, fíjate, tenemos que sumarle estas dos partes de aquí. Y ahí sí ya se haría el perímetro de la región sombreada, ¿sí o no? Entonces, si les juntamos esa parte de ahí, vendría a ser el perímetro lineal, sino más el perímetro lineal, que vendría a ser igual a 4 más 4, que eso viene a ser igual a 8. Ya está. Entonces, el perímetro sombreado va a ser igual a el perímetro de esta circunferencia, que vendría a ser 2 pi radio. Si multiplicamos aquí sería 2 veces pi por el radio, que vendría a ser 4, ¿no? Y esto vendría a ser 8 pi. Entonces, tendríamos 8 pi más el perímetro lineal, que vendría a ser 8. Podemos factorizar el 8, entonces va a quedar esto 8 por pi más 1. Y eso vendría a ser nuestra respuesta para este caso de la pregunta. Entonces nuestra respuesta, nuestra clave vendría a ser 8 por pi más 1. 8 por pi más 1, la C del chompiras. Pasemos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. Si tú te das cuenta, el perímetro de la región sombreada está formado por cuartos de circunferencia. Mira, fíjate, en esta parte de aquí tenemos un cuarto de circunferencia, toda esa parte de ahí más o menos hasta ahí. Tenemos un cuarto de circunferencia. Si yo junto ese cuarto de circunferencia junto con este otro cuarto de circunferencia, me haría una semicircunferencia, ¿no? Y si yo junto esa semicircunferencia, mira, este cuarto de circunferencia lo junto con esta parte de aquí, vamos a ver con esta parte de ahí, entonces juntado ese cuarto de circunferencia con este cuarto de circunferencia me haría una semicircunferencia. Ahora, si yo junto esta semicircunferencia, que he formado de la suma de los dos cuartos de circunferencia, simplemente me haría otra semicircunferencia. Entonces, simplemente, si yo junto las dos semicircunferencias, lo que me daría por resultado simplemente es el perímetro sombreado, que vendría a ser igual a el perímetro de una circunferencia. Y la circunferencia tendría ¿cuánto radio? Su radio vendría a ser 6, ¿sí o no? Entonces ya está, pues simplemente sería calcular eso. Entonces el perímetro sombreado vendría a ser igual a pi, 2 pi radio, ¿no? 2 pi por el radio, que vendría a ser 6. Entonces eso vendría a ser igual a 12 pi. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave sería 12 pi, la C del chompiras. Pasemos a la siguiente pizarra. Muy bien, continuamos con la siguiente preguntita. En la siguiente preguntita nos dice calcular la longitud de la línea de la curva formada por el semicircunferencias que van desde A hasta B y que corte al segmento AB en los puntos mostrados, ¿no? Bueno, en este caso yo ya te había dicho en la primera pizarrita, si lo recuerdas, a ver, vamos a retroceder. Aquí te he presentado estos dos casitos, ¿no? Estos dos casitos cuando te piden calcular el perímetro de estas figuras, de estas formas, en forma de gusanito y culebrita. Yo te había dicho que el perímetro simplemente es pi por la distancia que hay entre esas semicircunferencias y esto dividido entre dos. Pero esta formulita, para aplicarlo, nosotros debemos saber
cómo se demuestra esa formulita. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es demostrar esta formulita, que vendría a ser pi por la distancia d, que vendría a ser el segmento AB, y esto dividido entre 2. ¿Cómo lo demostramos? Mira, piensa, fíjate, mira, fíjate. A ver, para demostrar esta formulita, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, fíjate, la distancia AB, ¿cuánto vale? Yo quiero saber cuánto vale esa distancia AB, que vendría a ser más o menos hasta ahí, ¿no? Más o menos hasta ahí. ¿Cuánto vale esa distancia AB? A ver, yo te pregunto, ¿cuánto vale esa distancia AB? Si tú te das cuenta, mira, esta parte de aquí viene a ser R1, ¿sí o no? Hasta ahí viene a ser R1. Toda esa parte, hasta ahí viene a ser R1, porque es radio. Entonces, si yo lo sumo más esta parte de aquí, que vendría a ser también R1, entonces ya vendría a ser el diámetro. El diámetro es el doble del radio. Recuérdate eso, el diámetro siempre es el doble del radio. Entonces, como yo ya tengo que el diámetro es el doble del radio, entonces esta distancia simplemente valdría dos veces R1, ¿sí o no? Nada más, dos veces R1, ya está. De igual forma aquí, esta distancia valdría dos veces R2. Ya está, toda esa distancia valdría dos veces R2. De igual forma aquí, esa distancia valdría dos veces R3. Ahí está, dos veces R3. Y por último, esta distancia valdría dos veces R4. Ya está, ya tengo esa distancia. Entonces, la distancia B, haciendo una suma, ¿cuánto sería? 2R1 más 2. Haciendo toda esa suma, simplemente nos va a quedar esto. Dos veces R1 más esta distancia de aquí, que vendría a ser dos veces R2, más esta distancia que vendría a ser dos veces R3, y más la última distancia, ¿no? Que vendría a ser dos veces el radio 4. Ya está, toda esa distancia. Puedo sacar el factor común 2, no hay problema. Pero ahora fíjate, ¿cómo voy a calcular yo el perímetro de estos arquitos, de estas semicircunferencias? Para empezar, el perímetro lo vamos a llamar el perímetro, vamos a llamar esta semicircunferencia 1, ¿ya? Esta vamos a llamar 2, esta de aquí vamos a llamar 3 y esta de aquí vamos a llamar 4. Entonces yo por aquí voy a poner, mira, el perímetro de la semicircunferencia 1. ¿Cuánto es? El perímetro simplemente es 2 pi radio, ¿sí o no? 2 veces pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio simplemente es R1 y ya está. Pero a esto le dividimos sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es semicircunferencia, solo es la mitad de una circunferencia. Entonces 2 con 2 se van, entonces aquí simplemente te va a quedar pi por radio 1, ¿sí o no? Ya está, ya tengo el perímetro 1. Ahora el perímetro 2. ¿Cuánto valdría el perímetro 2? Mira, fíjate, también vendría a ser lo mismo. La misma jugada, 2 veces pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio simplemente es R2. Y esto lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque es semicircunferencia. 2 con 2 se van, entonces simplemente aquí me va a quedar pi radio 2. De igual forma para el perímetro 3 y acá sí te vamos a colocar perímetro 4. Pero yo creo que ya tú puedes calcular simplemente por inducción, no por deducción, ya puedes decir cuánto vale el perímetro 3 y el perímetro 4. Como aquí siempre se van a cancelar los 2 con 2, entonces simplemente el perímetro 3, ¿cuánto valdría? Valdría pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio simplemente es radio 3, ¿sí o no? En este caso igual, pi por radio 4. Ya está, radio 4. Entonces ya tengo mis perímetros. Mis perímetros, esos vendría a ser lo que he calculado ahorita, lo que he calculado aquí, este pi radio, no pi radio. Todo eso vendría a ser simplemente las distancias que existen en estas partes de aquí. Lo voy a remarcar bonito para que entiendas y ya está. Simplemente vendría a ser esas distancias. Ya está, esas distancias. Ahora, ¿cómo demuestro la formulita? Mira, piensa, fíjate en esta parte de aquí. Yo sé que el perímetro total, o sea, el total, lo que está pintadito de celeste, viene a ser la suma de todas estas partes de aquí que he calculado, ¿sí o no? Entonces, acá sí te voy a colocar el perímetro, por acá voy a colocar el perímetro, vamos a llamar perímetro circunferencial, vendría a ser igual la suma de todos esos, que vendría a ser pi por radio 1, que vendría a ser el 1 pi por radio 1 más pi por el radio 2, acá sí se voy a colocar más pi por el radio 3 más el último que vendría a ser pi por el radio 4, ¿sí o no? Ya está. Eso vendría a ser el perímetro, pero esto vendría a ser simplemente los arquitos. A mí me falta esta parte de aquí, que vendría a ser más o menos toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esa parte de ahí. Entonces simplemente le sumo, pues le sumo esta distancia, que vendría a ser más esa distancia que vendría a ser 2R1, 2R2. Pero antes, mira, antes, fíjate aquí, este R1, R2, R3, R4, ¿qué vendría a ser? Mira, si tú te das cuenta, a toda esta distancia, el segmento AB, yo lo voy a llamar, simplemente lo voy a llamar una distancia D. O sea, el segmento AB es igual, acá lo voy a poner AB, simplemente es igual a D, ya está. Entonces, si ese D va a ser igual a toda esta distancia que existe aquí, ¿sí o no? Toda esa distancia de ahí. Entonces, coloco esa distancia, pues, vendría a ser, a ver, 2 veces R1, 2 veces R2. Voy a factorizar el 2, ¿ya? Voy a factorizar el 2, entonces te va a quedar R1 más R2 más R3 y por último más R4, ya está. Eso vendría a ser tu distancia AB. Ahora, fíjate, este R1, R2, R3, ¿qué vendría a ser? Mira, este 2 lo paso acá a restar, entonces a dividir, entonces simplemente me quedaría distancia entre 2 igual a R1 más R2 más R3 y por último más R4. Ahora, fíjate aquí, fíjate aquí. Mira, aquí tengo R1, R2, R3 y por aquí tengo R4. Puedo factorizar pi, ¿sí o no? Puedo factorizar pi. Entonces, si, al factorizar pi mentalmente, yo reemplazo esta parte de aquí que vendría a ser d entre 2. Entonces, simplemente me quedaría que el perímetro vendría a ser igual a pi por d entre 2.
Y justo con esto estaríamos demostrando la formulita o la propiedad que hemos visto en la primera pizarrita. El perímetro simplemente viene a ser pi, distancia sobre 2. Ya está. Ahora fíjate, esto vendría a ser el perímetro, pero simplemente este perímetro vendría a ser los arquitos, es decir, las capitas de la circunferencia, nada más. Nos faltaría sumar esta parte de aquí que yo te había dicho, ¿no? Voy a colocarlo a ver si, pues, mejor dicho, aquí, nos faltaría sumar esa parte de ahí, ¿sí o no? Pero fíjate en la pregunta, ¿qué nos pide? En la línea conformada por semicírculos que van desde A hasta B, corte el segmento B en los puntos mostrados. Simplemente nos pide calcular la longitud de la curva, no nos pide calcular esta parte de aquí, simplemente la longitud de la curva, es decir, toda esta parte de aquí, ¿no? Que hemos calculado, toda esta parte de ahí. Ahora, mira, como eso ya lo tengo, ya he calculado, no me interesa esta parte de aquí porque no nos pide. Entonces, simplemente mi respuesta vendría a ser que el perímetro vendría a ser igual a pi por d, pero d aquí es igual, mira, d aquí es igual a AB, segmento AB, y hasta entonces segmento AB, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Y eso vendría a ser mi respuesta por este caso. La clave sería, a ver cuál sería el segmento AB por pi sobre 2, la A de avioneta, y hasta con esto yo creo que ya puedes destrozar el siguiente problema, el problema número 17, así al ojo nomás. Mira, ¿qué nos dice? Hallar el perímetro de la región sombreada. Sí, el lado del cuadrado es 8. Nos están dando el lado del cuadrado. Nos dice que este cuadradito de aquí es un cuadradito del lado 8. Entonces ya, pues, esta distancia vendría a ser, a ver, lo voy a arreglar un poquito. Más o menos vendría a ser, a ver, ahí. Ya está. Nos dice que esta distancia vale 8. Aquí voy a colocar mis puntitos de centro de circunferencia. Entonces esta distancia vale 8 y también esta distancia de aquí vale 8. A ver, ahí ya está. Toda esa distancia nos dice que vale 8, ya está. De igual forma abajo, ¿no? También vale 8. Pero el radio de esta semicircunferencia, ¿cuánto valdría el radio de esta semicircunferencia? Simplemente valdría 4, ¿sí o no? Ya está. Entonces yo creo que ya puedes calcular casi te lo vas a calcular. Vamos a calcular por partes, ya perímetro de la semicircunferencia, lo voy a denotar con ese. Entonces, perímetro de la semicircunferencia, que vendría a ser toda esa capita de ahí, y ahí ya sabemos cómo calcular, ¿sí o no? Esa capita simplemente vendría a ser 2pi por el radio. El radio simplemente es 4, entonces 2pi 4. Y esto dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es una semicircunferencia. Entonces 2 entre 2 se van, entonces simplemente me quedaría 4 veces pi. Ya está, ya tengo el perímetro de la semicircunferencia. Ahora me falta calcular el perímetro de estas partes de aquí, todas esas partes de ahí, toda esa parte. Primero esa parte de ahí, esa culebrita de ahí. Nosotros sabemos que esa distancia vale 8, ¿sí o no? Aquí nos dice, esa distancia vale 8. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? Ya te había dado la formulita, mira, aquí tengo la formulita. El perímetro simplemente es pi por la distancia AB entre 2, ya está. Con eso muere el ejercicio. Pi, entonces coloco aquí, perímetro, le voy a poner perímetro de la culebrita. Ahí está, culebrita. Entonces simplemente vendría a ser pi por la distancia que es 8 y eso dividido entre 2. Ya está. Entonces de aquí ya te vas a dar cuenta que esto es igual a 4 veces pi. Ya tengo esa distancia. Pero mira, fíjate esta parte de aquí. Si yo calculo también esta distancia, este perímetro, sumado con este perímetro de aquí, o sea, si lo sumo esas partes de ahí, simplemente sería como calcular el perímetro. O sea, como hemos calculado este perímetro de aquí, simplemente tendríamos que multiplicar a esto de aquí por 3, ¿sí o no? Porque son 3 veces la misma figura, es decir, son semejantes. Entonces ya pues multiplicamos entonces perímetro de la circunferencia total, vamos a colocar aquí t, es igual a 4 veces pi, pero por 3. Entonces aquí vamos a colocar ya, así, por 3, ya está. 4 por 3, ¿cuánto es? Eso es 12, ¿sí o no? 12 pi. Ya está, ya tengo mi perímetro de la parte que está resaltada de celestito. Entonces vamos a decir que el perímetro sombreado, vamos a poner perímetro sombreado, simplemente vendría a ser la suma de este 4 veces pi, sumado con este 12 pi. Ya está, ¿cuánto es? 4 pi más 12 veces pi. ¿Cuánto es eso? Eso simplemente es 16 pi. Y eso vendría a ser nuestra respuesta, 16 pi. Eso vendría a ser simplemente sería unidades, ¿ah? En este caso no estamos calculando áreas, simplemente vendría a ser unidades, ya está. La clave vendría a ser la E de enano. Pasemos a la siguiente pizarra. Último pizarra nos piden calcular, nos dicen en el gráfico, hay el perímetro de la región sombreada. Hacia el lado del cuadrado es de 6 metros. Ya nos están dando el lado del cuadrado. Nos están diciendo que este cuadradito tiene una longitud de 6 metros. Ya está. Mira, fíjate en esta parte de aquí. Tú sabes que toda esta parte de aquí representa un cuarto de circunferencia, ¿sí o no? Todo eso representa un cuarto de circunferencia. Pero, a ver, voy a dibujar mi circunferencia por acá. Más o menos, a ver, vendría a ser por acá, sí te voy a dibujar mi circunferencia. Ya está. Por ahí. A ver, si te das cuenta, mira, en esta circunferencia yo lo voy a partir. Mira, ahí lo parto, ya está. Ahí. Entonces yo tendría acá, por aquí tendría esto que vendría a ser mi primer cuadrante, segundo cuadrante, ya tercer cuadrante. Que esto vendría a ser representar un cuarto de circunferencia, esto también de igual forma. Entonces, si yo lo parto esta circunferencia de la siguiente forma, mira, fíjate, lo voy a partir, a ver, del cuarto, por aquí está partido así, y lo voy a partir más o menos así. Ya está. De igual forma de este lado, lo voy a partir así. A ver, no me sale bien así. Y de este lado así, ya está. Ahora, quiero que te des cuenta qué representaría todo esto. Tú sabes que todo esto representa un cuarto de circunferencia, ¿sí o no? Ahora, si tú cuentas todas las circunferencias, es decir, cuentas todas estas partes de aquí, esto vendría a ser 1, 2, 3.
en cada cuarto de circunferencia de 3, entonces lo multiplicamos por 4 porque son 4 veces. Entonces, en toda esta circunferencia hay 12 sectores circulares. Entonces, simplemente esta parte de aquí, que vendría a representar toda esta parte de aquí, simplemente vendría a ser esta parte de aquí, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Claro, esto simplemente representaría toda esa parte de ahí. Pero esa parte de ahí, ¿qué representa? Ya no representa un cuarto de circunferencia, obviamente, simplemente representa un doceavo de circunferencia. Entonces acá sí te lo voy a colocar ya. Así te lo voy a colocar. Esa parte representa un doceavo de circunferencia. Ya está, circun. Ahí está, un doceavo de circunferencia, ya está. Entonces voy a seleccionar esa parte de ahí para guardarlo por aquí, a ver, como una observación. Ahí está. Esa parte representa un doceavo de circunferencia, ya está. Ahora, si te das cuenta, a mí simplemente me pide calcular esa parte de ahí. Entonces, mira, fíjate, cómo yo calculo ese un doceavo de circunferencia. Si yo tenía un cuarto de circunferencia, ¿cuál era la fórmula? Calcular, era pi, para calcular un cuarto de circunferencia era pi por el radio, y todo esto dividido entre 4, ¿sí o no? Esto vendría a ser la fórmula, esto sería 2 pi radio, ¿sí o no? Dividido entre 4. Entonces, para calcular un doceavo de circunferencia, ¿cómo sería? Sería 2 veces pi por el radio, pero esto ya no dividido sobre 4, sería dividido entre 12. Esa sería la formulita para este caso. Entonces simplemente usamos esa formulita. Simplemente vendría a ser 2pi, a ver, lo voy a poner por aquí, 2pi radio, esta parte de aquí lo voy a cortar, ya está. Entonces simplemente tendríamos que calcular tendríamos que usar esta formulita. Entonces voy a colocar aquí el perímetro sombreado vendría a ser igual a 2 veces pi radio sobre 12. Pero este 12, mira, lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Mira, fíjate, tengo aquí 1, tengo aquí 2, que vendría a ser la misma figura o el mismo vector, y aquí también tengo otro, que vendría a ser lo mismo. Son semejantes, entonces simplemente lo multiplico por 4. Entonces simplemente aplico esta formulita y queda. A ver, ¿cómo sería? A ver, coloco aquí perímetro sombreado. Perímetro sombreado simplemente vendría a ser igual a 2 veces pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio de la circunferencia es 6, ¿no? 6 y todo esto dividido entre 12, ya está. Entre 12. Entonces simplemente esto vendría a ser, pero acá lo multiplicamos por 4, ¿ah? Espérate, por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 veces el mismo, pues. Entonces ya aquí te das cuenta que esos 12 con 12 se van, entonces simplemente nos va a quedar 4 veces pi. Y eso vendría a ser nuestra respuesta, 4 veces pi unidades. La clave sería la A de avioneta. Listo, ahora pasamos a la última pregunta. En la última pregunta nos viene a calcular el perímetro de la región sombreada. Si te das cuenta, nosotros tenemos secciones circulares desconocidas, o sea, tenemos algunas conocidas, pero tenemos algunas desconocidas. ¿Cómo calculamos el perímetro en este caso? Mira, fíjate, yo primero voy a trazar mis líneas de referencia, esta parte de aquí, aquí y aquí, ya está, en forma de cruz, que pasen por el centro de circunferencia, ya está. Mira, si tú te das cuenta, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, esta parte de ahí, es lo mismo esta parte de aquí, sino son semejantes, son iguales, entonces simplemente lo traslado, pues, esta parte de aquí lo traslado a toda esa parte de ahí, es decir, esta parte de aquí ya no existe, ya no existe, lo traslado ahí. De igual forma aquí abajo, mira, esta parte de aquí lo puedo trasladar. Mira, esta parte de aquí yo lo puedo trasladar a esta parte de aquí para completar la circunferencia. Entonces simplemente lo traslado, pues. Esa parte de ahí lo traslado ahí porque son semejantes. Entonces esta parte de aquí ya no existe. Ya no existe. Ahora, entonces simplemente aquí tendríamos esta parte de aquí que desde el inicio está sombreado, esta parte que representa el perímetro de la región sombreada. Entonces ya tenemos ahí. Sin extrayendo estas dos partes de aquí, ya tenemos hasta ahí toda esa parte de ahí. Ese vendría a ser el perímetro sombreado hasta ahorita. Pero nos falta esta parte de aquí. Mira, si tú te das cuenta, esta parte de aquí, si esta parte de aquí yo le agrego esta parte de aquí, que vendría a ser igual a esta parte de aquí, para completar el cuarto de circunferencia, son lo mismo, ¿sí o no? Son semejantes. Esta parte de aquí con esta parte de aquí son semejantes, entonces simplemente lo traslado a esa parte de ahí, pues entonces ya tendríamos aquí formado un cuarto de circunferencia. Pero ese cuarto de circunferencia yo no lo voy a colocar ahí. Lo voy a colocar, espérate un toque. Lo voy a colocar aquí, porque es un cuarto de circunferencia, entonces completaría una circunferencia completa. O sea, es decir, esta parte de aquí, juntado con esta parte de aquí, ya no existe, ya no existe. Entonces a eso le tendría que sumar más esta parte de aquí, que representaría un sexto de circunferencia. Y eso vendría a ser mi perímetro sombreado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sabes que esto es un sexto de circunferencia? Mira, fíjate acá, esto sabíamos que es un doceavo de circunferencia. Si yo agarro dos partes, que vendría a ser hasta ahí, entonces a esto de aquí le multiplico por 2, pues por 2. Entonces simplificando simplemente me quedaría un sexto de circunferencia, ¿sí o no? Sería 2, entonces 2 tiene mitad, entonces mitad sería 1 y de 2 de su mitad vendría a ser 6, sería un sexto de circunferencia y entonces esta parte de aquí representa un sexto de circunferencia. Entonces nuestro perímetro, aquí voy a colocar perímetro sombreado, simplemente vendría a ser el perímetro de una circunferencia. Una circunferencia, ¿su radio cuánto sería? Su radio simplemente vendría a ser 2, ¿sí o no? Su radio vendría a ser 2 y hasta ahí 2, más el perímetro un sexto de circunferencia. Coloco aquí así, un sexto, no. Esta parte es un sexto de circunferencia. Un sexto de circunferencia, ya está. Un sexto de, a ver, mejor coloco la circunferencia. Ahí, ya está, para que se vea bonito. A ver, sería ahí, un sexto de circunferencia. ¿Su radio cuánto vendría a ser de la circunferencia? Su radio simplemente vendría a ser 2, ¿no? Su radio también vendría a ser 2. Ya, pues entonces el perímetro sombreado vendría a ser igual a, aquí vendría a ser 2 veces pi por el radio. El radio simplemente es 2. Y en ahí vendría a ser más un sexto
del perímetro de la circunferencia, que también vendría a ser 2 veces pi por el radio, que también vendría a ser 2, ¿sí o no? Aquí resolviendo tendremos el perímetro sombreado vendría a ser igual a 4 veces pi más un sexto de circunferencia, que esto representaría 4 pi entre 6. Pero eso es equivalente a 4 tiene su mitad es 2, ¿no? De 4 su mitad 2 y de 6 su mitad, ¿cuánto es? 3. Entonces vendría a ser 2 pi tercios. Ahora, este 3 lo mando acá a multiplicar, que vendría a ser 12 pi más 2 pi. ¿Cuánto es 12 pi más 2 pi? Esto vendría a ser 14 pi, ¿no? 14 pi sobre 3. 14 pi sobre 3, ¿cuánto es? Aproximadamente eso es, ¿cuánto? 4,66, algo así, ¿no? 4,66. Entonces nuestro perímetro sombreado vendría a ser igual a, o lo dejamos así nomás, 14 pi tercios. 14 pi tercios, que sería equivalente a 4,66 unidades. La clave sería, no hay clave, no hay clave. Entonces, verificamos si me equivoco en algo. No, está bien. Esa vendría a ser nuestra respuesta. Está bien, ¿sí o no? Entonces, si ves que me falla en algo, me pajaré en algo, me lo escribes aquí en la caja de comentarios. Para mí está bien, ¿ah? No creo que haya un problema, o sí. No lo veo ahorita, entonces yo creo que esta sí es mi respuesta, 14 criterios. Debe ser un error de tipeo en las alternativas. Bueno, esa sería nuestra respuesta. Listo, eso vendría a ser todo por esta clase, segunda clase de perímetros, en este caso perímetros circulares. Dale like al video para seguir disfrutando de más clases gratuitas. Un saludo y hasta pronto.